Nada en la tienda parecía estar en su lugar. Mateo pensó que era una mala idea entrar, pero no pudo evitarlo. Algo lo llamaba desde adentro. Algo oscuro y desconocido. Era una tarde nublada cuando Mateo decidió entrar en la tienda de antigüedades en la esquina de la calle Bartolomé. El escaparate de madera vieja mostraba vitrinas llenas de objetos inusuales, entre ellos relojes de pared oxidados, figuras de porcelana desportilladas y antiguos espejos que parecían reflejar algo más que los rostros de los transeúntes. La tienda parecía a punto de derrumbarse, pero, sin embargo, había algo extrañamente atractivo en su interior, como si el lugar guardara secretos que solo unos pocos podían descubrir. Dentro, el aire estaba impregnado de polvo y el sonido lejano de un reloj antiguo resonaba de forma extraña, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Cada paso de Mateo sobre el suelo crujiente generaba un eco profundo, amplificando aún más la atmósfera de abandono que impregnaba el lugar. A pesar de que el entorno le resultaba inquietante, algo en su interior lo impulsó a seguir explorando la tienda. Algo lo atraía, como si una fuerza invisible le hubiera tendido una trampa, invitándolo a adentrarse en lo desconocido. El dueño de la tienda, un hombre canoso y encorvado que no parecía tener más de 60 años, observaba a Mateo desde un rincón oscuro, apenas iluminado por una luz tenue. Había algo en sus ojos que no dejaba de inquietar a Mateo. Eran ojos demasiado claros, casi transparentes, que parecían ver a través de él, como si pudieran leer sus pensamientos. A medida que Mateo avanzaba, el hombre se acercó lentamente, emitiendo un leve susurro, como si temiera que alguien pudiera oírlo. No todas las cosas en esta tienda son lo que parecen, dijo con voz grave y profunda. Mateo lo miró fijamente, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. Algo en la advertencia del hombre lo hizo dudar, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Sus pasos lo llevaron hasta una estantería al fondo, donde una pequeña caja de madera le llamó la atención. La caja estaba adornada con extraños grabados que se movían de manera sutil cuando la miraba fijamente, como si los patrones estuvieran vivos. La madera, gastada por el tiempo, parecía tener una historia propia. Mateo no pudo resistir la tentación y levantó la tapa, encontrando una pila de fotografías viejas en su interior. Las fotos, a pesar de su antigüedad, parecían estar en un estado sorprendentemente bueno, y a primera vista, no había nada extraño en ellas. Sin embargo, a medida que observaba más de cerca, algo en las imágenes le hizo sentirse incómodo. Cada fotografía parecía capturar a personas en situaciones cotidianas, una familia en un picnic, un grupo de amigos sonriendo en una fiesta, una mujer caminando por un parque. Pero había algo extraño en sus ojos. No era una simple mirada vacía o perdida, era algo más profundo, algo perturbador. Los ojos de las personas en las fotos no solo carecían de vida, sino que también parecían mirar directamente a quien las observaba, como si intentaran comunicarse o advertirle de algo. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo al sostener las fotos, pero su curiosidad fue más fuerte que el miedo que comenzaba a crecer en su pecho. Decidió comprarlas, ignorando la mirada del propietario de la tienda, que observaba en silencio. El hombre parecía estar esperando que Mateo tomara una decisión, como si supiera lo que iba a hacer antes de que él mismo lo supiera. No las mire demasiado, dijo con voz grave, casi como una súplica, mientras le entregaba la caja. Algunas cosas no deben ser vistas. Esa misma noche, después de llegar a su apartamento, Mateo se sentó frente a su mesa, rodeado por las fotografías. Observaba cada una con detenimiento, buscando algún detalle que explicara lo que había sentido en la tienda. La luz amarilla de la lámpara sobre su escritorio proyectaba sombras extrañas sobre las imágenes, y algo en el aire parecía volverse denso, como si la misma habitación estuviera respirando a su alrededor. A medida que pasaban los minutos, una sensación de incomodidad creció en su interior. No podía apartar los ojos de una foto en particular, la de una mujer con el rostro inexpresivo. Sus ojos, como todas las demás personas en las fotos, lo observaban fijamente, pero algo más había en ellos, algo que no podía describir. Una luz tenue comenzó a emanar de la foto, un resplandor frío que iluminó su rostro con una claridad inquietante. Mateo sintió como si la imagen estuviera absorbiendo su atención de manera sobrenatural. Fue en ese preciso momento cuando la mujer de los ojos vacíos pareció moverse ligeramente, y una sensación de opresión se apoderó de la habitación.
El aire a su alrededor se enfrió de manera repentina, y los sonidos del mundo exterior parecieron desvanecerse. Mateo intentó apartar la vista de la foto, pero no pudo. Un susurro, débil pero claro, comenzó a escucharse en sus oídos. No era una voz humana, sino más bien un murmullo, como si algo desde otro lugar estuviera intentando comunicarse con él. ¿Qué es esto?, pensó, mientras el sudor frío recorría su frente. En ese momento, comprendió que las fotos no eran simples imágenes. Había algo más en ellas, algo más allá de lo tangible, algo que había cruzado hacia su mundo. Las sombras en las fotos parecían moverse, distorsionándose de manera que no encajaban con las leyes naturales. Mateo intentó apartarse, pero no pudo. Se levantó bruscamente de la silla, y en ese mismo instante, el susurro se hizo más fuerte. Como si las fotos estuvieran llamando a algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. La sensación de ser observado se hizo insoportable, y, por un momento, creía que algo o alguien estaba acechando en la oscuridad. Mateo no durmió esa noche. El susurro de las fotografías y la extraña luz que emergió de ellas lo mantenían despierto. Su mente estaba atrapada entre el miedo y la fascinación, incapaz de dejar ir las imágenes que había visto. Miró el reloj de la pared, y, a pesar de que el tiempo parecía avanzar, algo en el aire le decía que ya no estaba en el mismo lugar. Un peso en el ambiente lo asfixiaba, y la sensación de ser observado por algo invisible se hacía más intensamente palpable con cada minuto que pasaba. Se levantó de la silla y caminó por su apartamento, intentando encontrar algo que lo distrajera, pero no podía escapar de la incomodidad que lo envolvía. La foto de la mujer seguía flotando en su mente, su rostro inexpresivo, sus ojos vacíos, penetrantes. El eco de su presencia no lo dejaba, y con cada paso, Mateo sentía como si estuviera caminando sobre una línea invisible que lo conducía a un abismo que no podía comprender. Al día siguiente, cuando finalmente la luz del sol empezó a filtrarse por la ventana, Mateo sintió que una leve calma se instalaba en su interior. Tal vez todo había sido una ilusión, pensó. Quizá la noche había jugado con su mente, y las fotografías solo eran un conjunto de imágenes viejas, sin ningún tipo de poder sobrenatural. Sin embargo, el miedo persistía, como una sombra que se negaba a disiparse. Salió de su apartamento con la esperanza de dejar atrás lo que había experimentado, pero al caminar por las calles de la ciudad, la sensación de inquietud no lo abandonó. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo normal, como si el mundo a su alrededor estuviera demasiado quieto, esperando a que algo sucediera. Decidió entrar a una cafetería para intentar despejarse. El sonido de las tazas chocando y el murmullo de las conversaciones lo rodearon, pero aún así, su mente seguía atrapada en las imágenes de las fotografías. Mientras tomaba un sorbo de café, recordó la advertencia del dueño de la tienda: no las mire demasiado. Las palabras retumbaban en su mente. ¿Qué significaban exactamente? ¿Por qué algo tan simple como unas fotos podía afectar tanto su vida? De repente, una sensación helada recorrió su espalda. ¿Y si no estaba solo en ese momento? ¿Y si las sombras de las fotos lo estaban siguiendo? La ansiedad se apoderó de él nuevamente, y antes de que pudiera entender por qué, se levantó abruptamente de la mesa. Decidió regresar a su apartamento, sin poder ignorar la creciente sensación de que algo lo acechaba. Al entrar, el silencio en el aire le pareció más pesado que nunca. Intentó distraerse con algo más, pero al mirar hacia su mesa, las fotos estaban allí, como si lo estuvieran esperando. El rostro de la mujer de la foto lo miraba fijamente, más nítido que nunca. La luz en la habitación parecía haberse atenuado, como si los objetos a su alrededor estuvieran retrocediendo, alejándose de él. La sensación de estar atrapado en una pesadilla lo envolvía. Se acercó a las fotos lentamente, atraído por una fuerza invisible. Aunque intentaba resistirse, no podía evitarlo. Al tocar una de las fotografías, algo extraño sucedió. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y la imagen de la mujer pareció temblar brevemente, como si estuviera viva. Un aire frío comenzó a llenar la habitación, y los relojes, que antes habían estado callados, comenzaron a sonar. Un eco sordo resonó en cada rincón, y el aire se cargó con una electricidad inquietante. Mateo retiró la mano rápidamente, pero algo en él sabía que no podía huir. Algo lo había marcado, algo que no podía explicar. A medida que pasaban los días, las imágenes comenzaron a volverse más vívidas.
durante la noche, veía las caras de las personas en las fotos moverse. Aunque sus ojos no paraban de mirarlo, sus bocas comenzaban a abrirse en un gesto inexplicable, como si quisieran hablarle, o peor aún, gritarle. Una sensación indescriptible lo invadía cada vez que miraba hacia esas fotos. Ya no se sentía como si estuviera viendo recuerdos olvidados, sino como si estuviera observando algo mucho más oscuro, algo que había permanecido en ese lugar durante años, esperando a ser liberado. La habitación que antes era su refugio, su lugar seguro, ahora se sentía ajena. Cada objeto que lo rodeaba parecía tener un nuevo significado, un nuevo propósito. Incluso las paredes, que antes simplemente eran blancas, ahora parecían ocultar secretos. La sensación de que algo estaba observando desde las sombras nunca desaparecía. Era como si el tiempo se hubiera estancado, y cada instante que pasaba lo acercaba más a un lugar del que no podía escapar. Una noche, sin previo aviso, comenzó a oír ruidos provenientes de las fotos. Un susurro bajo y distante. Un sonido como si alguien estuviera murmurando su nombre. El pánico lo invadió, pero a la vez, no podía dejar de mirar las imágenes. Sabía que algo dentro de ellas lo llamaba, que algo se estaba despertando. Y mientras las sombras en las fotos comenzaban a moverse con más libertad, Mateo entendió, en ese mismo instante, que ya no tenía control. Las fotos no eran solo imágenes del pasado. Eran puertas a algo mucho más oscuro, algo que lo estaba arrastrando. A medida que los días pasaban, Mateo no pudo evitar sentir que su vida estaba cambiando de forma irreversible. Lo que había comenzado como una curiosidad pasajera por unas viejas fotografías, ahora se había convertido en una obsesión peligrosa. Las imágenes en la caja de madera parecían tener un poder extraño sobre él, algo que no podía explicar ni comprender completamente. Cada vez que miraba las fotos, sentía que algo lo vigilaba desde el otro lado. Y lo peor era que no solo se sentía observado, sino también atraído por algo oscuro que latía en lo profundo de las imágenes. La última foto de la pila, aquella de la mujer de los ojos vacíos, ya no solo lo miraba. Ahora, cada vez que la veía, podía jurar que sus labios se movían, formando palabras que no podía entender. Mateo había comenzado a evitarla, pero la sensación de que algo lo arrastraba hacia ella era cada vez más intensa. Ya no podía seguir ignorando lo que sentía, algo en las fotos quería que él viera más, algo que se alimentaba de su miedo, de su curiosidad. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Mateo llegó a su apartamento completamente agotado. Pensó que quizás el cansancio le haría descansar de las imágenes que lo atormentaban, pero al abrir la puerta, el aire frío lo recibió de inmediato. A medida que entraba en el apartamento, notó que el lugar estaba diferente. Algo había cambiado. No era la iluminación, ni el desorden habitual, era como si la atmósfera estuviera cargada con una energía extraña, como si el espacio se hubiera estirado y distorsionado ligeramente. Al acercarse a su mesa, vio las fotos, aún en el mismo lugar donde las había dejado. Pero ahora había algo más, una foto adicional. No recordaba haberla colocado allí. Era una imagen en blanco y negro, tan descompuesta que parecía haber sido tomada décadas antes. La calidad de la foto era tan mala que solo podía distinguir algunas figuras borrosas en el fondo, y en el centro, un rostro. El rostro de un hombre, pálido y con los ojos completamente blancos, mirando directamente a la cámara, o mejor dicho, mirando directamente a él. El miedo comenzó a subir por su espalda como una serpiente, pero a la vez, no podía apartar la mirada. La foto parecía estar viva, como si el hombre en ella estuviera observando sus movimientos, anticipando sus pensamientos. Mateo dio un paso atrás, sintiendo la presión en su pecho, pero algo lo empujaba a acercarse. La necesidad de entender, de saber qué significaba esa foto, lo estaba controlando por completo. Decidió estudiar la imagen más de cerca. A medida que observaba los detalles, algo extraño comenzó a suceder, las figuras en el fondo comenzaron a moverse. No de forma natural, no como una imagen en movimiento, sino como si algo estuviera intentando escapar de la fotografía. Mateo parpadeó, y en un parpadeo, el hombre en la foto ya no estaba solo. A su lado apareció una figura borrosa, que de alguna manera, parecía estar mirando directamente hacia él. Una presión indescriptible lo aplastó, como si el aire en la habitación hubiera sido drenado por completo. Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, y el murmullo de las fotos comenzó a escucharse más fuerte.
Era un susurro, un llamado lejano, pero estaba creciendo. Estaba cerca, muy cerca. Quería gritar, huir, pero sus piernas no respondían. No podía moverse, no podía apartar los ojos de la foto. La figura borrosa a la derecha del hombre con los ojos blancos comenzó a acercarse más y más, hasta que sus ojos empezaron a enfocarse. Y entonces, de manera inexplicable, la figura sonrió. Era una sonrisa vacía, una mueca grotesca que parecía desafiar la realidad misma. Mateo intentó gritar, pero no salió sonido de su garganta. Estaba paralizado, completamente atrapado por la imagen. De repente, la figura de la foto comenzó a extender una mano hacia él. La foto, la imagen congelada en el papel, se estiró, como si la frontera entre el mundo real y el de las fotos comenzara a desvanecerse. El susurro se convirtió en un grito bajo, como si alguien estuviera rugiendo dentro de la misma habitación. Mateo no podía soportarlo. En un acto de desesperación, apartó la foto de la mesa y la tiró al suelo, aplastándola bajo su pie. Un chispazo de energía recorrió su cuerpo, y el aire en la habitación se volvió aún más denso, pesado, como si estuviera bajo el agua. La presión en su pecho aumentó, y por un momento, creyó que su corazón iba a detenerse. El silencio volvió a caer en el apartamento, pero no el silencio de antes. Era un silencio pesado, como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por algo más allá de lo tangible. Mateo se agachó lentamente, respirando con dificultad, y miró la foto rota en el suelo. No podía dejar de mirarla. Aunque la imagen estaba ahora destrozada, algo seguía allí. En el borde de la foto, podía ver cómo las figuras que antes estaban borrosas comenzaban a reorganizarse, como si la imagen estuviera recuperando su forma original. De repente, algo extraño ocurrió. La fotografía, rota en 1000 pedazos, comenzó a unirse por sí sola. Los trozos se pegaban uno por uno, como si las piezas estuvieran guiadas por una fuerza invisible. Con horror, Mateo observó cómo la imagen, ahora completamente intacta, volvía a tomar su forma original, esa imagen tan perturbadora del hombre con los ojos blancos. Y lo peor de todo era que, al mirar la foto, Mateo ya no sentía miedo. Solo sentía una extraña calma, una atracción inexplicable, como si estuviera siendo absorbido por algo mucho más grande que él.